A muchos trabajadores ya se les acaban las vacaciones y el verano y entran en lo que se llama la depresión postvacacional. Pero bueno, José Luis, cuéntenos, ¿realmente esto existe? A ver, yo primero quería aclarar alguna cosa que hemos estado hablando fuera de programa. La consolidación del manual de diagnóstico del DSM en toda la sociedad occidental ha significado un cambio en las estructuras y en los cuadros sintomatológicos de los diagnósticos, ¿no? Eso para mí es una evidencia, eso evidencia claramente lo que es la decadencia de Occidente. O sea, hablar de síndrome postvacacional o depresión postvacacional me parece no solo un disparate, sino que habla de dos cosas que son, primero, qué ocurre con la vida de los ciudadanos que después de unas vacaciones entran en una especie de clima depresivo. Lo que se tendrán que preguntar no es con las vacaciones, sino qué están haciendo con su vida, que lamentan tanto el acabarse las vacaciones. Segunda cosa, que hay también, sobre todo es en gente más joven, pero hay una cierta intolerancia a la frustración. O sea, todos tenemos que tener un índice de tolerancia a la frustración ante determinadas vicisitudes, las que sean, de cualquier índole, ¿no? Y dicho esto, yo circunscribo lo que te decía, es la vigencia de este sistema de diagnóstico, y otra que es la implantación del capitalismo. O sea, el capitalismo ha tejido redes en todas las esferas, en el ámbito sanitario también. Quiere decir que, por ejemplo, cuando alguien tiene una cosa de estas, si se le diagnostica, pareciera como que es más laxa la cuestión. O sea, de repente ya tiene un diagnóstico de por qué le pasan cosas. No, no le pasa nada. El tema es, primero, esa dificultad de tolerar las pequeñas frustraciones, y la segunda, el que, se plantea algunas cuestiones que tienen que ver el por qué le pasa esto. Pero esto sería un escándalo decirlo en África, esto sería un escándalo decirlo en Sudamérica, en la India, en Pakistán. O sea, hablar de síndrome depresivo postvacacional es ofensivo para la mayor parte del mundo, de la población mundial, ¿no? Porque el síndrome postvacacional ocupa un porcentaje tan mínimo que ni siquiera sería considerado muestra significativa. O sea, es absurdo. Por eso digo que yo no hablo de eso, hablo de las dificultades, de las contingencias, de las vicisitudes normales. Pues cuando algo se acaba que te está gustando, pues uno pues le molesta, ¿no? Pero no es como para encuadrarlo de esto. Es que ahora mismo está encuadrado todo. Antes te decía, está encuadrado hasta la gente que tiene dificultades para encontrar piso porque no tiene trabajo. Eso también es un cuadro sintomatológico y es un disparate. Pero ya digo que ha sido la implantación de este sistema diagnóstico, a través sobre todo de los manuales del DSM-5, que ahora mismo todo el mundo funciona con eso, y se han acabado, digamos, los diagnósticos tradicionales. En el ámbito del psicoanálisis nosotros funcionamos más que por cuadros sintomatológicos, por estructuras. Y la estructura es la que determina la aparición de un cuadro u otro de cualquier tipo, ¿no? Pero hablar de síndrome postvacacional, pues me parece, lo puedo decir abiertamente, lo diría más clínicamente, pero me parece que es mejor la expresión vulgar, me parece una gilipollez. O sea, ¿para qué te voy a decir lo contrario? De hecho, según muchos estudios, la mayoría de los trabajadores, casi el 50% de los españoles, sufren esto. ¿Qué es entonces lo que tienen? No, ¿O lo que les pasa? A ver, cuando hablamos del 50% de los trabajadores hay que ver de dónde está tomada la muestra. El 50% de los trabajadores cogidos en su totalidad no tienen tiempo para estas cosas. Una vez me decía un compañero, un colega, decía, la gente pobre no tiene tiempo de deprimirse. O sea, está tan sometida a la cotidianidad que no le da tiempo. O sea, por eso digo que el muestreo que se coge depende de qué tipo de corte sectorial hagas para cogerlo del 50% de trabajadores. Lo que te estaba diciendo, la tolerancia baja a la frustración hace que cuando algo se acabe, es como un niño monte un circo porque no le han traído un juguete. Bueno, pues eso habla de una bajísima tolerancia a la frustración. Eso yo lo resumiría también en otro aspecto, que tiene que ver con los tres grandes, las tres grandes patologías que vivimos ahora en la actual sociedad ya digo invadida, o sea, por lo que es el sistema tiene que ver con tres cosas fundamentales: el miedo, la culpa y la sumisión. Estamos en una sociedad de miedo, o sea, y en una sociedad culpógena por toda la tradición educacional, y luego en una época de sumisión en la que, después de los múltiples atropellos que la ciudadanía ha sufrido en Occidente, sobre todo las clases más populares, las clases trabajadoras,
ahora, pues por ejemplo, hay una especie de conservar lo suyo. Claro, la gente que está fuera un poco de ese ámbito, cuando se acaba algo que le gusta, pues puede estar más o menos triste. Pero insisto, hablar de un síndrome depresivo postvacacional me parece lo primero un error de cálculo, o sea, y lo segundo me parece una fruslería. O sea, no puede ser que alguien que se le acaban las vacaciones entre en un clima depresivo. Se tendría que preguntar lo que te he dicho antes, ¿qué es lo que pasa con el resto de mi vida? Que cuando se me acaban las vacaciones me entrego otra vez a esa historia que seguramente pues no sea la que él ha elegido, no esté comprometido nada de lo que él quiere, no tenga un tipo de aspiraciones que no sean las de índole más o menos comercial. También podrá ser que a lo mejor no le guste su trabajo. No, fundamentalmente es eso, o sea, porque a ver, el trabajo tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones, con desarrollar una serie de actitudes y con ganarse el cocido. O sea, pero ahora mismo tenemos, insisto, esa especie de sometimiento a ganarse el cocido. Lo que hasta hace 4 días era un derecho, que era el trabajo, ahora mismo el trabajo es una cosa del azar o divina. Uno tiene suerte de tener trabajo o gracias a Dios que tiene trabajo. No, esto es un derecho social. Pero claro, hemos pasado por todo el cúmulo de atropellos que se han ido dando a las clases trabajadoras, se ha ido produciendo como una especie de despropósito y que genera sumisión, y que cuando tú te tienes que reincorporar a un trabajo penoso, pues seguramente no quieras, esto es el tema, ¿no? Pero ya digo que me parece muy decadente, o sea, esa cosa que yo tantas veces repito en otras entrevistas, que es la degradación ética que estamos sufriendo en los últimos tiempos, afecta también a este ámbito, ¿no? Esa degradación ética hace que no valoremos, por ejemplo, qué suerte que algunos pueden tener vacaciones, porque es que te diría que con relación a la población mundial, escasamente un 10% tiene vacaciones, a la población mundial, ¿eh? O sea, la gente no tiene ese tipo de preocupaciones, porque está mucho más preocupado seguramente en qué va a comer al día siguiente, no en si se le acaban las vacaciones. O sea, hay otro tipo de vínculo con la realidad diferente al que tienen unas clases que quizás sean más acomodadas, por lo menos que viven en un clima donde se puede permitir el lujo de hacer un descanso, y esa situación, cuando tiene que reincorporarse a un trabajo que es más o menos sometedor, pues le da rabia, pena, tristeza. Pero no me parece que eso sea para encuadrarlo en una nosología psiquiátrica o una diagnóstica, ¿no? A la gente que les pasan este tipo de cosas suelen decir que tienen malestar físico, psicológico. Sí, como cualquier cuadro depresivo, a ver, cuando uno tiene una preocupación, pues claro, está mal. O sea, es que digo que ahora nos alarmamos por cuestiones comunes. Hay una catástrofe, hay cualquier cosa, un accidente aéreo, una catástrofe, y va un equipo de psicólogos a ver. Pero claro, lo normal es que cuando hay una catástrofe, cuando hay un accidente aéreo, cualquier cosa, ¿cómo va a estar la gente? Si se le acaba de matar la madre, el hijo, el padre, la mujer, pues están horrorizados. ¿Qué va a hacer ahí un equipo de profesionales? Pues seguramente nada. Pero interesa mucho la cosa política de hacerse la foto, de decir que la población está atendida. Y es mentira. Hay que atender después de que haya habido el problema. O sea, después que se quedan completamente desatendidos, tienen que elaborar un duelo y demás. Con lo del trabajo es exactamente lo mismo. No se trata de ver qué es lo que pasa cuando acaban las vacaciones, sino de ver qué es lo que pasa los 11 meses anteriores en condiciones laborales. Sí, ¿por qué pasa eso cuando vuelves al trabajo? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Y no se trata de elaborar un diagnóstico para ver por qué uno está triste, sino de tratar de analizar las condiciones laborales a las que uno se encuentra, pero no solamente digo al protagonista de la acción, al de la depresión, al que esté sometido a eso, sino a todo el sistema social que nos permite entender que vivimos en un régimen de sumisión y de esclavitud. O sea, esto es una realidad, ¿no? Y de hecho igual estamos mal acostumbrados, porque a los jóvenes ahora les pasa más. Quiero decir, a la mayoría de gente que le pasa esto son jóvenes. Sí, de todas las maneras también te voy a decir una cosa. Básicamente estaría de acuerdo con que el índice de tolerancia a la frustración es mucho menor en gente joven. Pero también voy a decir una cosa, que ahora se dice mucho eso de la juventud, de que es que la juventud ahora... A ver, la juventud, la infancia y la senectud han cambiado las condiciones de vida para todos. Lo que pasa... Mira, meterse con la juventud es gratis. Es gratis, o sea, tú puedes decir, es que los chicos de ahora son todos unos sinvergüenzas, y luego añade, bueno, hay algunos que no. Imagínate que yo hago ese mismo comentario de tipo racista. Decir, todos los árabes o todos los negros son unos sinvergüenzas. Bueno, hay algunos que no.
me acusarían, lógicamente, de xenófobo y me meterían una denuncia. Pero de la gente joven vale decir cualquier cosa. Cualquiera se autoriza a decir, es que son unos descerebrados o que yo qué sé, cualquier barbaridad. A ver, que tengan el índice más o menos alto de tolerancia a la frustración viene dado también por las condiciones de vida a las que hemos vivido. Todos, no solamente los jóvenes, viven ahora en condiciones diferentes de las que se vivían hace 40 años. Pero los jóvenes y los mayores. O sea, yo vivo mucho mejor siendo un sexagenario de lo que vivía mi padre cuando era un sexagenario, obviamente. Y seguramente mejor, entrecomillado, a ver, mejor con unas condiciones económicas seguramente más favorables. Lo que ocurre es que esto yo no sé si lo van a poder garantizar las generaciones venideras. Yo no sé si van a tener las mismas condiciones de superación, porque seguramente no se vayan a dar. Hemos arrastrado una coleta enorme que nos va a impedir recuperar muchos de los derechos sociales y muchas de las condiciones de salud que había hasta ahora. Eso es así. Y bueno, entonces, podríamos decir que ¿qué tipo de persona está más predispuesta a sufrir estos síntomas? No la depresión vacacional, porque ya hemos dicho que no existe como tal, pero estos síntomas de al volver al trabajo. Pues yo creo que tiene que ver un poco con gente más o menos mínimamente acomodada, que tiene periodos vacacionales, que está en un trabajo seguramente que no le gusta, que no es lo que hubiera decidido, pero que se ve sometido a él porque tiene que comer y dar de comer seguramente a su familia, porque las condiciones ahora mismo de dedicación a las cosas que tengan que ver con el gozar, disfrutar o el placer son de tiempos muy escasos. Uno, date cuenta que utiliza, es que es muy grave la historia, de los 16 horas que uno tiene de vida consciente, las otras 8 de las 24 las pasa durmiendo, los que duerman 8, yo no duermo mucho, duermo muy poco. Pero los que tengan 16 horas de vida activa. Mucha gente trabaja 8, 9 o 10 horas, hace de jornada laboral, pero luego las otras se están preparando o para ir, o para venir, o para estar descansados para el día siguiente. Es decir, dedicamos más de la mitad de nuestra vida a cambio de un salario miserable. Entonces, eso genera una pregunta, es, ¿para qué he nacido yo? Ahora mismo, plantear cosas que tengan que ver con el disfrutar, el goce, el placer, la capacidad de amar. Mira, estoy leyendo un libro que le voy a utilizar ahora para un máster que damos, que se llama La radicalidad del amor, ¿no? La radicalidad del amor contempla este tipo de cuestiones, ¿no? Que hemos hecho, que hemos excluido de la vida social normal la capacidad del goce del ser humano, la capacidad de amar y demás. Porque ahora no hay tiempo, ahora está todo sometido a las condiciones laborales y los mercaderes se han hecho los amos del mundo. O sea, ahora se mide la calidad de la vida en función de las cosas que tienes y no de quién eres. O sea, si tienes una serie de cuestiones, gozas de un cierto prestigio. Entonces, este tipo de gente, que son de una situación más o menos acomodada, pero sometida a unas condiciones laborales, pues seguramente se plantea al acabar las vacaciones, qué pena que se me acaba algo en lo que yo sí disfrutaba, porque los otros 11 meses no tengo tiempo para disfrutar de la vida. Y esto es un grave problema. Claro, es que al final el problema va más allá. Claro, es que, mira, una vez me preguntaban, aquí mismo, en esta casa, una entrevistada me decía, o sea, que todos tenemos derecho a la felicidad. Dije, no, no todos tenemos derecho, tenemos la obligación de ser felices. Nuestra principal obligación en la vida es ser felices. No tenemos otros pitos que tocar. Pero claro, hemos convertido, ya digo, porque estamos en manos de la sociedad mercantil. Entonces, hemos dejado la felicidad y el goce como apartados, porque lo que interesa es producir, generar medios que te permitan sobrevivir, y esto ha quedado como cancelado. O sea, la capacidad de disfrutar está cercenada a un espacio muy concreto que sería el vacacional en algunas clases acomodadas, más o menos acomodadas. En el resto seguramente no. Insisto que escasamente un 10% de la población mundial puede disfrutar de vacaciones. O sea, es que esta es una realidad que se nos olvida. Es un lujo las vacaciones. Claro, porque nos miramos el ombligo. Mira, en una ocasión a un profesor de psicología en una universidad inglesa hizo una prueba con alumnos que tenía, les dio a todos ellos, eran 36 alumnos, y les dio a todos ellos un folio en blanco con un puntito negro y les dijo, escríbanme sobre esto. Yo he leído las cosas que escribieron, brillantes. Se identificaba el puntito negro con el planeta visto desde el espacio, con la cabeza de su no sé qué, con un túnel en el que entraba así. O sea, las redacciones más brillantes que te puedas imaginar. Pero la paradoja es que todos los 36
escribieron sobre el puntito negro. A nadie se le ocurrió hablar del folio en blanco. Bueno, pues esto es un poco lo que nos ocurre ahora. Ante determinadas vicisitudes, tú tienes un folio y hablas de un puntito, ¿no? O sea, no, plantéate cuál es mi vida, o sea, qué es lo que ocurre. Estoy en unas condiciones, digamos que, si no es nada satisfactorio lo que hago, eso es lo que hay que preguntarse. No porque los 15 días que tengo, si se me acaban, claro que uno está jodido si se le acaban los 15 días de disfrutar, pero vamos, de ahí, insisto, hacer eso un cuadro sintomatológico que desemboque en un diagnóstico de una patología depresiva me parece descabellado. ¿Qué síntomas pueden sufrir esas personas que creen que tienen esta depresión posvacacional, que lo confunden con esto? Pues normalmente son los síntomas de cualquier cosa depresiva, un estado de labilidad emocional, desgana, apatía, pero a ver, es que cuando a ti, imagínate, tú te pones en tu pellejo y dices, algo no te ha salido bien, o llevas una racha mala, o estás más o menos abatido, no tienes la cabeza puesta en lo que estás haciendo, pero de ahí a considerarlo una patología, yo creo que son las formas reactivas normales de cualquier ser humano ante contingencias adversas, ¿no? O sea, tú tienes cualquier tipo de dificultad y bueno, y hasta que lo elaboras, pasas por encima de lo que sería un episodio de duelo, un episodio de resolución de conflictos, pues estás en una época preocupado y tienes pues todas las cuestiones emocionales, vitales, intelectuales mucho más disminuidas. Pero eso es una reacción normal. Claro, es un proceso normal que puede seguir eso igual que siguen otras cosas. Es lo que te decía antes, ante una catástrofe, la gente, ¿qué le ocurre? Pues que está desesperada. Pues, pero es que eso es lo lógico, o sea, que es lo normal, no se trata de que tengan una asistencia de un apoyo, es lo normal, o sea, que se den estas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué consejo podría dar o qué recomendaciones podría dar a esa gente que vuelve de las vacaciones y sufre esto? Que se planteen qué ocurre con su vida. Que se planteen qué ocurre con su vida de verdad, o sea, decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Mira, hay una frase de Borges que dice, he cometido el peor de todos los pecados que se puede cometer, no he sido feliz. No sé si es de Borges o de Neruda, creo que es de Borges. Bueno, y esto es un pecado, o sea, no ser feliz, porque es una responsabilidad individual. También uno contribuye a su propia felicidad. Entonces, que piensen dos cosas. Una, ¿qué pasa con su vida? Y la otra, que no hagan del puntito negro lo que les ciegue la mirada. A ver, ¿cómo es una mano de grande? Depende de dónde la tenga. Si la tengo aquí es inmensa porque no veo nada, pero a partir de que la voy alejando voy teniendo otra visión del conjunto. Y esto es, punto, se acaban las vacaciones, la vida sigue, etc. Pero tienes que plantearte otras cosas. Y luego la segunda, revisar un poco esa tolerancia que digo yo a la frustración, a las contingencias adversas. Es que no tiene tampoco mayor problema. Es decir, bueno, se acabó, pero habrá cosas. El problema es que cuando tú tienes que enfrentarte a una vida muy de sometimiento o de unas condiciones laborales que no son nada idealizadas, ni siquiera mínimamente favorables, pues uno tenga el sentimiento de, joder, y otro año que me tengo que comer así. Claro, pero la pregunta es lo que te decía antes, lo anterior, ¿no? Y yo sí que creo que es bueno que todo el mundo se plantee por qué yo no, en los espacios en los que no sea feliz, ¿por qué yo no lo soy? Porque uno es protagonista de su vida. A ver, insisto, hay circunstancias ajenas que dificultan esa felicidad, ¿no? Pero lo normal es que uno sea también protagonista de su vida, el intentar mediar. Claro, por eso te decía que en el mundo, tú sabes la cantidad de gente que hay que no se puede plantear esto ni por asomo, o sea, pero ni por asomo. Porque igual tienen otros problemas que son realmente más... Claro, es que, a ver, en muchas partes del mundo la preocupación de la mayor parte de la ciudadanía es qué va a comer y si va a comer ese día. Pues esto que digo es real, lo que pasa es que estamos en una especie de espiral ombliguista en la que parece que solo existimos nosotros. No, es que existe África, es que existe Oriente Medio, es que existen muchos países en guerra, es que existen cantidad de regímenes totalitaristas que impiden el desarrollo de la gente, es que hay una cantidad de gente que nos creemos que solo somos eso nosotros, pero no es así. O sea, nosotros vivimos en la parte opulenta del mundo y en una clase social que nos permite, yo no puedo decir nada, yo tengo la posibilidad de disfrutar de un largo periodo vacacional y demás, pero también puedo decir que yo tengo la fortuna de vivir de lo que más me gusta en el mundo, que es mi trabajo.
Y entonces, bueno... Es que igual ahí radica el problema de todo. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que por eso digo que se replantee todo el mundo qué estoy haciendo con mi vida, es una buena cosa. Porque eso va a generar, primero, plantearte el protagonismo de tu fidelidad y una cierta insurrección, que nos vendría muy bien a todo el mundo. Una buena dosis de rebeldía, de poder decir no, hasta aquí hemos llegado con algunas cosas, nos vendría a todos muy bien y otro gallo nos cantaría. Yo siempre hago una llamada a la insurrección, siempre hago una llamada a la insurrección porque no me gusta vivir en un país de esclavos. O sea, no, una llamada a la insurrección, basta ya de algunas cosas, ¿no? Ese es el... Bueno, pues muchísimas gracias por sus consejos y espero que les hayan servido a nuestros espectadores y que se replanteen la vida de otra manera. Espero que así lo hagan. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.